acompañando, y el tema que va a presentar hoy se titula Comienzo difícil, final glorioso. Amén. Pastor Mayer, muchas gracias por acompañarnos y el tiempo es todo suyo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, muy gentiles. Gracias, Germán. Gracias, Nadia. Gracias, Pastor Muñoz. Y gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este momento y estar juntos aquí para recordar algunos de los momentos del comienzo de nuestra iglesia y ver la manera como Dios desde el mismo arranque nos ha acompañado en forma fantástica. La ceremonia de casamiento estaba ya casi terminando. El pastor estaba pronunciando una bendición sobre esa nueva pareja, ese nuevo matrimonio que se estaba formando. Y después de pronunciar una bendición y por supuesto de la oración que habían hecho previamente, el pastor le pidió a ese matrimonio que por favor girara sobre sus pies para quedar de frente hacia la congregación. Y así lo hicieron. Y ahí apareció ese matrimonio. Él, delgado, alto, 25 años. Ella, baja, de estatura, más bien con algunos kilos más. 19 años tenía ella. Y ahí estaban frente a la congregación. Y el pastor dijo: tengo el gusto de presentar a todos ustedes, hermanos, a este nuevo matrimonio que acaba de casarse y pedir la bendición de Dios. Tengo el gusto de presentar a Jaime White y Elena Gold Harmon de White. La música empezó a sonar y aquel matrimonio recién casados empezaron con una sonrisa amplia a desplazarse lentamente por el pasillo central de aquella iglesia, no muy grande, pero colmada de amigos y de fieles que habían venido para ser testigos de ese casamiento. Cuando se retiraron los novios, el público se retiró también, y allí, a la entrada de la iglesia, comenzaron los saludos y las felicitaciones. Vamos a dejar el matrimonio que acababa de casarse saludándose con sus amigos y sus hermanos en la fe. Y me permiten, voy a recordar un poco de la vida de cada uno de ellos hasta llegar hasta ese momento del casamiento. Jaime, 25 años al casarse, delgado, alto. Había nacido cerca de Portland, una ciudad en el estado de Maine. Su padre se dedicaba a la agricultura y en un lugar difícil donde no era muy fácil sacar de la tierra el alimento para cada día. La familia era numerosa, eran 9 hermanos. Jaime vivió una vida de niño normal hasta los 3 años. Pero a los 3 años, Jaime White tuvo una rara enfermedad intestinal, un trastorno que era muy difícil de encontrar en otros enfermos. Y ese trastorno y esa enfermedad hizo de que Jaime quedara casi ciego y con convulsiones permanentes. Su cuerpo pasaba momentos muy difíciles. Se volvió un niño nervioso, tenía apenas 3 años. Y pasó 1 año, 2, 3, 4, quiso ir a la escuela, pero no pudo ir a la escuela porque le costaba concentrarse. Si leer un versículo de la Biblia en los cultos de la familia, él era muy demorado porque no podía ver bien y sus ojos dolían por el cansancio de fijarlos y tratar de descubrir lo que el versículo decía. Qué lástima. Parecía ser un niño que iba a llegar lejos en la vida, pero lamentablemente la enfermedad lo afectó. Llegó a los 15 años de edad y decidió bautizarse en una denominación religiosa llamada Iglesia Cristiana. Sus asistían a ese lugar y él decidió también bautizarse y ser miembro de esa iglesia. A los 16 años, 1 año después de mismo, mientras los hermanos de la iglesia y su familia seguían orando para que Dios obrara en la vida de ese joven que físicamente se había desarrollado bien,
pero que no podía avanzar en lo intelectual, de repente vino el milagro. Él con 16 años, él comenzó a ver bien, vería perfectamente bien, terminaron esas convulsiones, a ser un niño calmo, tranquilo y muy inteligente. Y con 16 años se fue a la escuela para hacer la primera parte de la escuela primaria. Sus compañeros, que eran pequeñitos, se reían de él. Jaime, ¿por qué no vas a plantar papas y cultivar la tierra? ¿Por qué vienes aquí? No, Jaime decía, yo quiero estudiar, quiero ser algo en la vida. Ahora que el Señor produjo un milagro y que estoy viendo bien, con perfección, y que me siento con buena salud, quiero avanzar en la vida. Completó la escuela primaria rápidamente y pasó al siguiente nivel, al nivel secundario, al nivel del liceo. Y en solamente 12 semanas, en un semestre escolar, Jaime White completó toda la enseñanza secundaria y recibió un diploma que lo habilitaba a enseñar las materias comunes a niños pequeños. A eso se dedicó Jaime White. Ahora ya con 18 años, 19 años, procuró seguir avanzando y hacer algún curso superior, pero tenía que caminar y empezó a hacerlo 10 kilómetros para encontrar el primer colegio superior. Y cuando él se iba, al comienzo de la semana, sus padres le daban algún poco de dinero, $2 o $3, que era lo que tenían. Se llevaba una bolsa de manzanas y también un poco de harina de maíz para hacer polenta o algún guiso que él mismo se cocinaba en una pensión muy humilde. Al final de la semana volvía a casa y volvía para nuevamente a la semana siguiente retomar la rutina. No pudo estudiar mucho tiempo y tuvo que suspender. Entonces Jaime White dice, tengo que trabajar. Y caminó 60 kilómetros para llegar a un aserradero donde le dieron trabajo, pero ahí tuvo un accidente. Se lastimó y se cortó muy feo uno de los pies, el tobillo. Y ese problema, ese accidente lo acompañó por el resto de sus días, ya que no era fácil para él apoyar todo el peso del cuerpo sobre ese pie y se lo veía renguear muchas veces. Tenía 21 años, cuando un día volviendo a casa comenzó a burlarse de esa gente que creía en la segunda venida de Jesús, a quienes consideraba fanáticos. Y comenzó a reírse y a comentar burlonamente la creencia de la venida de Jesús, pero su madre lo detuvo y le dice, Jaime, esa gente está en lo correcto, Jesús va a volver a la tierra. Y esta reflexión de su mamá lo hizo él querer asistir, y asistió a algunas de las reuniones donde se predicaba de la venida de Jesús. Ya estábamos en el año 1842, 43, él había nacido en 1821. Así que estaba con 21 años. Y ahí en las reuniones se dio cuenta de que no era un fanatismo, sino era una doctrina bíblica, el regreso de Jesús a la tierra. Volvió a su casa después de estas reuniones y dijo, papá, mamá, me voy a dedicar a predicar y a enseñar que Jesús viene pronto. Y preparó 3 sermones. Su padre le prestó un caballo, un amigo le dio una montura, y empezó a recorrer diversas iglesias evangélicas de la zona, predicando esos 3 sermones. No tenía otro contenido más, pero los 3 sermones basados en la palabra de Dios y en el regreso de Jesús. Y así fue caminando, rotando entre una iglesia y otra, hasta que de 160 kilómetros lo invitaron para ir y dar algunas predicaciones. A esa altura en el tiempo, ella tenía 6 sermones preparados. Y allá se fue, allá lejos. Pero estando lejos de casa, él fue invitado a unas reuniones de un predicador adventista. Y aunque él creía en la segunda venida de Jesús, esas reuniones lo fortalecieron más. Y ya estaba terminando 1842. La profecía de los 2300 años, de acuerdo a lo que estaban estudiando los que creían en la vuelta de Jesús, estaba próxima a terminar. 1844 iba a terminar. Así que con más entusiasmo, con más fervor, él comenzó a predicar. Cuenta la historia
de que centenares de personas aceptaron la doctrina bíblica de la vuelta de Jesús por el esfuerzo y la predicación de ese joven llamado Jaime White, que iba desarrollando su intelecto cada día más, leía mucho y lo que él sabía lo compartía con sus hermanos en la fe y con muchos desconocidos. Estaba un día predicando a una importante congregación muy lejos de su casa, cuando vino un grupo numeroso de burladores y enemigos de la verdad. Y por las ventanas de la iglesia comenzaron a gritar y a arrojar bolas de nieve contra el predicador. Y algunas de esas bolas que caían sobre la pared o el cielo raso mojaban y goteaban sobre Jaime White. Otras venían directamente a su cuerpo. Pronto él estuvo mojado y su Biblia comenzaba a mojarse también, pero él seguía predicando con mucho entusiasmo y con mucho fervor, hasta que de pronto sacó entre sus ropas un clavo grande, y cerrando su Biblia dijo lo siguiente: ayer alguno de los que están por aquí me tiró este clavo que me hirió acá en la frente. Podría haber sido un problema mayor causado por este clavo que alguien me tiró. No guardo rencor hacia aquel que me arrojó este clavo. No guardo rencor. Lo peor que le deseo es que él pronto se encuentre en los brazos de Jesús, aceptándolo como su Señor y su Salvador. Y siguió hablando con mucho entusiasmo, y al final de la reunión, mojado porque lo habían con centenares, dice la historia, de bolas de nieve que habían arrojado esa multitud burlona, continuó él predicando con fervor, y al final hizo un llamado y más de 100 personas decidieron aceptar a Jesús y prepararse para la segunda venida de Jesús. Terminó la predicación y salió por el corredor hacia afuera, y allí estaba la multitud que lo había amenazado, que le había tirado esas bolas de nieve, y él tuvo que enfrentarlos, pero alguien lo tomó del brazo a Jaime, y atravesando la multitud lo condujo hasta un lugar retirado, y cuando él quiso agradecer a quien lo había acompañado, ese ser celestial había desaparecido. Lo había ayudado un ángel para que nadie lo tocara a la salida de la iglesia. Y así se repitieron muchas las experiencias en la vida de Jaime White. Pero permítanme recordar a la novia, a la flamante esposa que estaba ahí saludando en el atrio de la iglesia. Segundo nombre Gold, apellido Harmon. Ella había nacido también ahí en la región de Portland, en el estado de Maine. Una niña inteligente, una niña muy vivaz, muy despierta, una niña que pensaban los padres que podría llegar muy lejos, pero teniendo 9 años, sufrió un accidente. Saliendo de la escuela, donde se desempeñaba muy bien, era una excelente alumna, saliendo de la escuela, las compañeritas, sin quererlo y sin intentarlo, tiró una piedra, pero no llegó al blanco que ella se había propuesto, sino llegó a la cara de Elena Gould Harmon. Y con 9 años, el tabique de su nariz fue quebrado por el golpe de la piedra, tuvo una gran hemorragia, comenzó a complicar su salud, y Ellen Gould Harmon nunca más volvió a estudiar un curso regular de estudios en algún lugar de nivel primario, secundario o superior. Lamentablemente, sin haber terminado 3er grado de la escuela primaria, aquella niña se puso muy débil y su salud fue quebrantada, y por muchos años, ella sufrió consecuencias de aquel accidente a la salida de la escuela. Pero cuando ella tenía 12 años, con sus padres fueron a escuchar una predicación en la ciudad de Boston, y el predicador era Guillermo Miller, aquel gran predicador adventista, al que se le unieron muchos otros predicadores anunciando que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844.
Y la familia Harmon, papá, mamá y los 8 hijos, Elena y su melliza eran los últimos en llegar a la familia. Todos ellos decidieron pasarse a las filas de los que esperaban la venida de Jesús y fueron expulsados de la iglesia bautista a la cual ellos pertenecían. Elena, ahora ya más grandecita, empezó a soñar con estar en el cielo porque Jesús estaba próximo a buscarlos. Llegó octubre de 1844 y Jesús no vino. Y por un lado Jaime White y por otro lado Elena Harmon, los dos quedaron como centenares y centenares de miles de personas quedaron chasqueadas, como lo decíamos esta mañana. Gran parte de esa cantidad de personas que esperaban la venida de Jesús volvieron a sus iglesias, a sus actividades y dijeron, fuimos engañados. No, no fueron engañados. Lo que pasa es que habían interpretado equivocadamente un versículo de la Biblia. La fecha estaba correcta, 22 de octubre de 1844, pero lamentablemente el acontecimiento no era la venida de Jesús, sino el juicio investigador que iba a empezar en el cielo para saber entonces quién estaría en el cielo y quién sería destruido para siempre, junto con el enemigo de Dios, que es Satanás. Varios otros grupos se formaron poniendo nuevas fechas a la venida de Jesús. El fanatismo entró en algunos de esos grupos y Elena y algunas de sus amigas comenzaron a visitar a aquellos que estaban apartándose del camino correcto. Elena ha ido 2 meses después del gran chasco del 22 de octubre, había tenido su primera visión en diciembre, porque habían estado orando con un grupo de compañeras de ella. Elena estaba con 17 años, era jovencita y sus compañeras también eran como ella, jovencitas. Habían leído la Biblia, habían orado y Elena de Harmon fue poseída por el Espíritu Santo en ese momento y tuvo una visión que la compartió con sus compañeras y que empezó a compartir con aquellos que le rodeaban, al principio muy tímidamente. Visitaban iglesias, Elena y sus amigas, y ayudaban a los hermanos a entender las cosas de una manera diferente y no fanáticamente. Por otro lado, Jaime White también seguía predicando, y un día se encontraron en la misma iglesia con la misma intención de ayudar a los hermanos a entender lo del juicio investigador. Y ahí se conocieron. Y en el año 1846, 30 de agosto, casi 2 años después del gran chasco, ahí se estaban uniendo en matrimonio. Los habíamos dejado ahí afuera, saludándose con los hermanos. Lamentablemente, 2 jóvenes muy pobres, tanto Jaime como Elena, prácticamente se casaron sin nada. El traje que lució en el casamiento era el único traje que Jaime tenía y que lo usaba con mucha frecuencia. Estaba ya gastado. Elena se había casado con un vestido común. Lo había arreglado de la mejor manera, pero no era el sueño que toda señorita tiene de casarse con un lindo vestido de novia. No había dinero en la familia Harmon. Pobres, muy pobres en lo material, pero con una gran riqueza espiritual. Estos 2 jóvenes salieron de la iglesia después de saludar. Fueron recibidos en la casa de un hermano que les dio un altillo para vivir. Tenían la cama, tenían un guardarropa, tenían una mesa y 2 sillas, era todo lo que tenían. Y todo eso prestado por hermanos de la iglesia que los apoyaban porque los querían mucho. Y así comenzaron, con muchas dificultades. Jaime salía a cortar heno y a hacer manojos de heno en el tiempo de la cosecha para ganar algunos centavos. Después trabajó en el ferrocarril, en el tendido de nuevas líneas férreas. Y así comenzó poco a poco a adquirir algunos de los elementos básicos para instalarse como familia, con muchas privaciones, con muchas dificultades.
lo que hacía Jaime en sus ratos libres era escribir. Y se sentaba y escribía cartas de ánimo a los hermanos y contaba en sus cartas las visiones que su esposa, Elena, estaba teniendo de parte del Señor, que con mucha frecuencia le iba ilustrando de lo que tenían que hacer como iglesia, de cómo tenían que organizarse, de las cosas básicas de todo cristiano. Y su esposa le decía: Jaime, a este ritmo no va a haber mucha gente que se entere, porque hasta que escribas una carta y la lleves al correo, tendríamos que tener algún otro medio. Me parece que lo mejor que podríamos hacer es comenzar con alguna pequeña revista, imprimir una revista. Y Jaime decía: ¿pero con qué? Somos nosotros como matrimonio. Ya había llegado el primer hijo y nosotros necesitamos mantenernos. ¿Quién va a escribir? ¿Quién la va a editar? ¿Quién la va a publicar? ¿Quién la va a distribuir? Pero poco tiempo después que surgió la idea, Dios le dio a Elena Harmon de White, le dio una visión. Y fue entonces cuando ella va a su esposo y le dice: querido, Dios me ha ilustrado y me ha dicho que tenemos que comenzar con una publicación. Al principio va a comenzar con mucha dificultad y al principio no vamos a tener los recursos, pero quienes lean esa revista que el Señor nos manda a editar y a distribuir, los que lean van a comenzar a mandar dinero y recursos, y así va a comenzar la rueda a funcionar y a marchar. Perfecto, dijo Jaime, si Dios te ilustró, yo me voy a buscar algún trabajo, porque ¿con qué vamos a pagar a la imprenta? Y ya estaba saliendo con un carro para buscar trabajo cuando le dijeron: Jaime, no te vayas. ¿Qué pasa? Tu esposa acaba de entrar en visión y sería bueno que esperes aquí en casa. Efectivamente, su esposa nuevamente había sido tomada por el Señor y en ese momento estaba viendo una visión, y cuando terminó le dijo: Jaime, no vayas a trabajar. Tenemos que obrar por fe. Ya tenemos que empezar a publicar. Si vas a trabajar para ganar unos pesos y hacer un ahorro, va a ser muy difícil, pero vamos a publicar y el Señor va a dirigir. Y efectivamente Jaime White comenzó a escribir. Y fue 13 kilómetros caminando hasta la primera imprenta, la más cercana a su casa, y ahí habló con el señor, el dueño de la imprenta, y le dijo: Señor, no tengo dinero, pero tengo esta revista que me gustaría que usted publique. ¿Puede usted hacérmelo fiado? Yo prometo que se lo voy a pagar. Y este hombre aceptó. Así que él hizo varios viajes, caminando 13 kilómetros y volviendo a su casa, varios viajes para hacer las correcciones y de todo esté en condiciones para que luego la imprenta pudiera registrar en sus máquinas y salir la revista. Poco tiempo después, la primera revista editada por adventistas del séptimo día, llamada la revista Present Truth, The Present Truth, que en inglés quiere decir la verdad presente. Pocos días después, el señor de la imprenta le dijo: está listo, venga a buscarlo. Y los 1000 números de esa revista que él había pedido que se hicieran, pero debiéndolos, porque no tenía dinero para pagar, los trajeron hasta la casa, los pusieron allí sobre el piso, se arrodillaron un grupo de hermanos alrededor, junto con Jaime y con Elena, y pidieron que Dios dirigiera las cosas. Y efectivamente empezaron a mandarlo por correo, a hacer pequeños rollitos con esa revista, poner direcciones y mandarlo. Y cuando la gente empezó a leer aquello, empezó a mandar recursos. Y alcanzaron a pagar la edición anterior, ya tenían dinero para la siguiente. Ese fue el comienzo de las publicaciones en nuestra iglesia. Comienzo difícil, sin recursos, hermanos pobres, pero dirigidos por el Señor, porque el Señor es el que dirige. Él es el dueño de la iglesia, mis queridos hermanos y amigos. Él está conduciendo hoy como lo hizo allí al comienzo, con nuestros pioneros. Qué hermoso tener la confianza en que Dios es el dueño de esta iglesia y la va a llevar a un final feliz, a un triunfo rotundo sobre la mentira y el engaño de Satanás. Así comenzaron las publicaciones.
Y así comenzó ese trabajo magnífico que hoy centenares y miles de colportores en el mundo entero, a través de 56 casas editoras enormes, algunas de ellas como la que tenemos cerca de San Pablo, allí que es la mayor del mundo, de las casas editoras adventistas, comenzó un trabajo humilde, simple, sencillo, con fe, con oración, y Dios comenzó a bendecir y a multiplicar el esfuerzo de cada uno de ellos. Queridos hermanos, la iglesia empezó pobre. No somos ricos hoy, pero el Señor ha bendecido a su iglesia, y su iglesia ha crecido, y fue a pasos cada vez más largos, pasos agigantados, avanzando y avanzando. Por eso que los hermanos en aquel tiempo dijeron, qué lástima que tenemos esta revista, La Verdad Presente, editada en una imprenta de alguien que no pertenece a nuestra fe, que trabaja los sábados y que no cree en Dios. Deberíamos tener una imprenta propia. Y así surgió la idea de tener una imprenta propia. Se pusieron a orar y a juntar recursos y alcanzaron a comprar una pequeña prensa manual, a mano tenían que hacer todo el trabajo, marca Washington. Y esa fue la primera gráfica adventista en el mundo. Consiguieron una casa desocupada y ahí se establecieron. Ahí se quedó el matrimonio con sus 2 hijos, porque ya habían nacido 2, los 4 hijos que tuvieron Jaime y Elena. Ahí también vivían en esa casa, en algunas otras dependencias, los que ayudaban en la gráfica, y de ahí comenzó a trasladarse al mundo alrededor de esa ciudad de Rochester el mensaje adventista. ¡Qué lindo! Pronto apareció también una segunda revista que en castellano se tituló El Instructor de la Juventud, The Youth Instructor, dedicada a los jóvenes de la iglesia. A ustedes, queridos jóvenes, a ustedes conquistadores o aventureros, a ustedes que están haciendo lo mejor para la iglesia a la cual pertenecen. Y así la iglesia siguió creciendo. Pero los hermanos que vivían en Battle Creek, a cierta distancia de donde estaban ellos ahora en Rochester, dijeron, ¿por qué no vienen ustedes y se establecen aquí en Battle Creek? Nosotros vamos a construir un edificio para la Review and Herald, que así comenzó a llamarse la revista en lugar de La Verdad Presente, la Review and Herald. Y construyeron un bonito edificio. Y entonces se mudó de Rochester, lo poco que tenían como imprenta, a Battle Creek. Y ahí se desarrolló la gráfica adventista, la casa editora adventista. Cómo empezó pobre, pero estaba creciendo y avanzando. Ahora con un edificio propio, ahora con máquinas un poquito más modernas, porque ya no eran manuales las imprentas o las prensas, sino que ya se movían con electricidad. ¡Qué bueno! Cómo Dios estaba ayudando ya desde el mismo comienzo. Y Elena de White, recibiendo visiones, tenemos que establecer colegios, preparar a nuestra juventud para que sean colportores y para que sean pastores y médicos y enfermeros, docentes, secretarias, contadores, etc. Y empezó la obra educativa también a desarrollarse. Y ahí en Battle Creek comienza un gran hospital y comienza también un lindo colegio. Y ahí se hace una gran concentración de adventistas en Battle Creek, en Michigan. Jaime White estaba como administrador, como gerente, como redactor de la Review and Herald. Él dirigía ese lugar. Cuenta la historia que un día Jaime White volvió a su casa, con la cabeza gacha, con una preocupación muy grande, sin deseo de sonreír, sumamente preocupado, chasqueado, triste. Y entró en su casa y se sentó en una silla allá y se dejó caer sobre ese lugar. Y Elena, que estaba en la cocina, le dijo, Jaime, ¿qué te está pasando? No, yo estoy con un problema, estoy con una dificultad muy seria y no tiene solución. ¿Pero qué es lo que pasa? Jaime se levantó y fue hacia la cocina, donde Elena estaba preparando la comida.
Y ahí siguieron conversando. ¿Sabes, Elena? Mi preocupación es muy grande, porque nos avisaron de la estación del ferrocarril que llegó el cargamento de papel que nosotros pedimos para seguir produciendo la revista y los libros que nosotros tenemos aquí para producir. Pero el problema es que no hay dinero y no tenemos con qué pagar ese dinero, ese papel. Elena, con mucha calma, lo miró a su esposo y le dice: Jaime, allá en el edificio de la Review, de donde vienes, allá donde trabajas, ¿te reuniste con el personal para orar para que Dios dirija las cosas? Sí, Elena, lo hemos hecho. Y el rostro todavía serio, fruncido de Jaime, preocupado. Jaime, no te preocupes, Dios va a dirigir todas las cosas. Él es el dueño de la iglesia. Necesitamos obrar por fe, hacer las cosas que Él nos manda hacer con sensatez, con equilibrio, con orden. Y el Señor va a conducir a su pueblo, a su iglesia. Sí, está todo muy bien lo que dices, pero no hay dinero, Elena. En ese momento, Elena, sonriente y calma, recordó algo que había olvidado. Mucho tiempo antes, el Señor había impresionado la mente de Elena con la idea de guardar las moneditas de los cambios cuando ella compraba en el almacén y sobraban algunas moneditas. Y el Señor le impresionó: tengo que guardar esto. Y empezó a juntar algunas monedas. Y cuando el montoncito de monedas se hizo ya grande, ¿dónde puedo guardar esto? Y buscó una media. Y comenzó a colocar las monedas dentro de la media. Ese era su banco, el banco de Elena, una media, guardando el poco dinerito que sobraba dentro de la escasez donde ellos vivían. Y cuando la media estaba con un buen montoncito de monedas, quiso esconderlo. Elena había guardado esto solo para ella. Nadie sabía absolutamente nada, ni su esposo, ni sus hijos, ni nadie. Entonces tomó un día la media y la escondió en una alacena detrás de unos platos que tenía allí guardados. Mientras estaban conversando con Jaime, Elena se acordó y dijo: Jaime, espera un momento, yo tengo algo para mostrarte. Y Elena se retiró algún momento por allí y volvió con la media. Una media llena de monedas. Y le dice: Jaime, yo tengo esto que el Señor me impresionó que tenía que guardar. Y como te dije, tenemos que confiar en Él, porque Él dirige todas las cosas. Los ojos de Jaime quedaron grandes, sorprendidos. ¿Dónde estaba esto? No, yo lo tenía escondido. ¿Y por qué guardaste? No, porque mucho tiempo atrás las pequeñas moneditas que llegaban a mis manos yo las fui guardando. Y aquí las tenemos. Jaime, las voy a poner aquí sobre la mesa para que podamos juntos verlas. Y ahí empezaron ellos. Ahí estaban las monedas, arriba de la mesa. Y los dos, con una expresión de asombro, Jaime mucho más que Elena, comenzaron a contar las monedas, las grandes y las pequeñitas. Y cuando terminaron de contar las monedas, queridos hermanos, no sobraba un centavo ni faltaba un centavo. Era exactamente la cantidad de dinero que necesitaba para pagar el papel que había llegado allá al ferrocarril. Desde aquel momento y hasta el presente nunca faltaron recursos en la iglesia. Siempre hubo dinero, no sobrando, pero suficiente como para seguir adelante con la obra. Qué bueno que es Dios. En las cosas pequeñas e insignificantes, también Él sabe dirigir las cosas grandes. Las grandes decisiones que la iglesia tomar con mucha frecuencia. Y también las pequeñeces
de la vida de cada uno de nosotros si nos ponemos en las manos del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. No se preocupen, esta es mi iglesia. Ustedes son mis instrumentos en las manos para testimoniar, para discipular, para anunciar al mundo que Jesús viene. Muchos van a escuchar y aceptar, y muchos van a rechazar y se van a burlar. Pero ustedes tienen que seguir adelante. La iglesia a la cual ustedes y yo pertenecemos, queridos hermanos, es una iglesia indestructible. Y lo digo con todo énfasis, indestructible. Porque tiene la verdad de Dios, que está en su palabra, y en su palabra tenemos allí nuestra base principal de nuestras creencias. Dios no puede hacer mucho más porque nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Pero si cada miembro, como estamos estudiando en la escuela sabática, hace su parte y testifica con el Espíritu Santo viniendo sobre nosotros y dirigiendo nuestra vida, habremos de terminar el trabajo. Queridos Jaime y Elena de White, hay tantas experiencias lindas que no tenemos tiempo ahora porque tengo que terminar. Pero Dios mostró desde el mismo comienzo, un comienzo con dificultades, y no pequeñas, grandes dificultades, grande oposición. Éramos desconocidos como iglesia, se burlaban de nosotros. Cuando apareció la verdad del sábado, que ellos no lo estaban guardando porque nadie había pensado que el sábado era el día de guardar, y descubrieron que el sábado, y comenzaron a guardar el sábado, incorporaron como una doctrina de la iglesia, la gente se reía y se burlaba como todavía hoy puede reírse y burlarse de nosotros. Pero de Jesús también se burlaban, de Jesús se rieron, a Jesús lo maltrataron, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nos ha pedido a nosotros, a ustedes, queridos hermanos, y a mí, y a cada uno, a hacer nuestra parte para que Él pronto regrese en gloria y majestad. Una iglesia que nunca paró de crecer, nunca paró, nunca se detuvo, siempre avanzó, y hoy es el mayor movimiento cristiano en el mundo entero, alcanzando a más de 210 países y subdivisiones políticas del mundo. Estamos llegando hasta los confines de la tierra, hasta los lugares más apartados y también en las grandes metrópolis. ¡Qué maravilla pertenecer al pueblo que Dios tiene sobre esta tierra! A pesar de nuestras equivocaciones y a pesar de nuestros errores, Dios está dirigiendo su iglesia. Confiemos en Él y sigamos adelante con la obra que el Espíritu Santo quiere terminar a través de nosotros. Mañana seguimos, queridos, y mañana viene la historia de otro pionero. Y vamos a empezar a hablar de Sudamérica para ver cómo Dios dirigió a su iglesia desde el mismo comienzo aquí en nuestra linda tierra sudamericana. Que Dios los bendiga, que disfruten de una linda noche, de un buen descanso, de un buen día de actividades mañana domingo, y nos encontramos mañana de noche, otra vez a las 19 horas de Chile, para seguir adelante con el repaso de la vida de otros pioneros más, que nos inspiran y que nos ayudan a seguir luchando y esforzándonos por el Señor. Que todos tengan una buena noche y será hasta mañana, si así el Señor lo permite. Qué emocionante de verdad ese